porque ya vamos a mirar ese morar, ¿qué significa? Como el que existe. Y es aliento. Aliento, y el aliento tiene que ver con la parte física. ¿Y qué es lo que sostiene esa parte física? Y el espíritu es a los que andan, o sea, el espíritu es vida, pero la otra parte es aliento, que nos va a ayudar a entender eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, refiriéndose allá a Génesis 2:7, está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que fue hecho, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma tiene que ver con la parte del aliento, viviente con la parte espiritual. Eso, y vamos a mirar al final del 2.7, nos va a hablar de ese viviente. Pero alma es el aliento y viviente tiene que ver con la espiritualidad. O sea que el alma es el que sustenta lo físico. Y ya más adelante nos va a ayudar con otros versículos a entender cómo funciona esa alma y qué es lo que sostiene. El segundo sí lo dejamos para más adelante porque primero tenemos que concentrarnos en el comienzo, porque el primero y porque el segundo. Entonces cuando Dios nos va a enseñar en qué momento va a aparecer el segundo, porque eso ya todo está hecho, proyectado y hecho en la eternidad pasada. Pero aquí, como Él diseñó por lo físico, enseñar a la humanidad un mensaje lógico, pero espiritualmente por revelación. Regresemos a Génesis 2.7, por favor. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está el aliento y está la vida. Con los versículos que nos ha dado, Él a cada uno nos ayudará a entender. Y dice, y fue. Habla en pasado, ese verbo fue, es decir, que ya pasó, para ayudarnos a entender que no es un proceso, es un evento en Dios. No es que primero, segundo, tercero, no. Es para decir que fue el hombre un ser viviente. El producto terminado es un hombre que es un ser viviente. Dice, y fue el hombre un ser viviente. El hombre es la parte física y ser viviente es ese mismo Dios viviente que nos mencionó en 2 Corintios 6:16, que dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Entonces, ¿cómo es que entra Dios ahí? Ya nos explicó que ellos habitan en un templo espiritual, en un espíritu. Y está entrando la vida, y está entrando, el único que tiene vida es Él. Y esa vida le pertenece a Él. No es que le está dando a una porción de vida a ese ser, porque Él entra en su propio templo y a pesar de que ese cuerpo físico está hecho con sus manos, no tiene ningún contacto directo con la humanidad. Y vamos a mirar cómo funciona dentro ese ser viviente en ese templo, cómo le participa a ese Hijo de Dios, porque
ese hijo de Dios tiene que tener una identidad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 para que nos explique, nos enseñe. Primera de Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Nos habla de un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, para ese hombre natural, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces se está refiriendo a ese cuerpo físico, pero está representado por un hombre natural. Y el alma es el que sostiene a ese hombre natural espiritual, que a la vez la carne es la representación física de eso espiritual que él está colocando ahí con la finalidad de participar. Ese hombre natural que es espiritual dice que no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque es locura. Se está refiriendo a la mente humana. Y si dice que no entiende, significa que ese hombre natural tiene una mente, tiene una voluntad y tiene unas emociones. O sea, se está refiriendo a la parte física, pero esa identidad, ese ser natural, tiene una inteligencia, una voluntad y unas emociones que funcionan en lo físico. Y lo físico, él lo formó con sus manos, no dijo hágase. ¿Y por qué razón? Porque a ese hombre natural le está dando inteligencia, voluntad y emociones. El hecho de hacer todas las cosas con su palabra como ley y ahora ser al hombre con voluntad implica que es una creación especial. Porque si lo hace sin voluntad, entonces sería como una creación natural. La tierra no tiene voluntad. El agua no tiene voluntad. Los frutos no tienen, los árboles no, los peces, los animales, nadie tiene voluntad. Luego, entonces, ¿cómo se rige toda esa creación? Por la ley, por la palabra de Dios, que es la que sostiene eso. Porque es por medio de leyes que los gobierna. Por eso, nunca la tierra va a ser removida de su lugar. Siempre van a ser 24 horas. Siempre va a haber viento. Siempre va a existir el sol. El sol no va a salir por otro lado. La luna siempre va a aparecer. Los planetas no se van a chocar porque no tienen voluntad. Los rige la palabra de Dios y por eso son rígidos, no tienen voluntad. Ni los peces. Nunca los peces o los animalitos se van a cruzar en desorden porque tienen una ley. Y esa ley de Dios gobierna. Y ahí, por eso al ser humano no lo hace hágase, sino que lo hace primero para luego sí después hablarle y enseñarle esa imagen y esa semejanza que le ha dado, cómo es que se desarrolla o cómo funciona, pero tiene que ser mediante la enseñanza. No es un chip. Ahora, en el versículo vamos a mirar Anthony, ¿me traes la Biblia azul, por favor? Gracias.
Vamos a mirar en San Juan capítulo 8, perdón, San Juan 8, versículo 47. Gracias. ¿Ocho qué, Jairito? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En ese diálogo hace 2000 años, el Señor Jesús con su pueblo, los judíos ahí, está expresando que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y dice, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces, ¿qué parte de la humanidad no oye la palabra de Dios? El alma, entiende la mente humana. la parte natural, el hombre natural. Por eso, de una vez está decretando con ese primer hombre que es perfecto, pone al hombre natural a no poder oír la palabra de Dios. Y vamos a ver con las órdenes que Dios le da. Entonces, ¿dónde es que oye la palabra? Y ese cuerpo, ese hombre natural, ¿qué función tiene frente a la palabra de Dios? ¿Quién acciona eso? Entonces el hombre natural no oye. O sea, la parte mía, el humano no oye la palabra de Dios. ¿Sí, Cristian? ¿Vas a decir algo? Lo natural, según esa inteligencia, esa voluntad de emociones. Sí, del hombre natural. Sí, Cristian. ¿Vendría a ser el alma? El alma, eso es lo que iba a decir yo. Sí, correcto. Es el alma que Dios lo representa como hombre natural. Tal cual. O sea, estamos en Adán, el hombre natural, en Adán no puede conocer a Dios, no puede entender a Dios. Exactamente, en lo natural, Dios lo está creando ese hombre natural. En el alma, que es la parte terrenal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, ahí no hay pensamientos ahí, sino nos va a enseñar que es como la salida de lo que está pasando espiritualmente. Porque, es decir, ¿qué rige a la humanidad? Porque si es físico, está regido por la ley. Porque está la ley de la gravedad. Está la ley del equilibrio. Todas esas leyes, la humanidad, por eso entonces crea esa humanidad. Y esa humanidad, esa provisión, ¿para quién es? Para el que va a habitar y andar dentro de esa humanidad en su propio templo, pero no tiene contacto con esa humanidad. Por eso nos debe ayudar a entender entonces qué parte rige la humanidad. El hombre natural por la ley, porque digamos el oler, la parte de los sentidos, todo es por la ley. Y ahí no percibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un lenguaje espiritual. Y por eso dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y vamos a mirar quién es ese de Dios. Obviamente que se está refiriendo a ellos. Pero entonces, vamos a 1 Corintios 2, 15 y 16. Jairito, tengo Dime. una pregunta. Dale. Cuando dice en capítulo 5 de Juan 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieres venir a mí para tener esa vida. O sea,
posible leer la escritura, estudiarla, tener un nivel de conocimiento natural, sin percibir las cosas espirituales. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban estudiando con la mente natural. Sí, pero teniendo en cuenta esto, que ya está el pecado en esa época. Y ya con el pecado, ya la mente natural piensa. Antes no. Por eso Dios nos tiene que ayudar a entender que esa mente natural no la puso a pensar o a discernir. No escucha, esa mente natural está para todo lo físico. Oír lo de los pajaritos, los ruidos, lo natural, pero lo espiritual no. Ya cuando dice que escudriña por si hasta el pecado, ya esta mente natural piensa. Entonces, ¿por qué piensa? Cuando entra el pecado, nos va a enseñar por qué esta mente comienza a pensar. Porque ya comienza a pensar de afuera hacia adentro. Antes no pensaba, sino era lo espiritual nomás. Salía por lo físico, lo natural, lo que está sucediendo espiritualmente. Cuando haga el huerto, cuando le ponga el nombre a los animales, cuando haga la mujer, ahí nos va a mostrar la función de los componentes que nos está ayudando a entender. Pero el que entra a habitar y andar ahí es Dios en su propio templo, a vivir su historia. Y se la va a participar al Hijo de Dios. Entonces, vamos a ir a San Juan capítulo 17. Habíamos quedado en... No, Dime. nada. Nada. Es que no está. No, yo sé, pero para aclarar. Es que no estamos ahí sobre. Pero también que lo entiendo. San Juan 17, del 20 al 23, por favor. Más ¿San no Juan ruego- cuánto? Perdón. Tranquilo. San Juan 17, 20 al 23. Dale, Diego. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, en el versículo, esta es una oración de Jesús hace 2000 años con el Padre. Y dentro de esa oración, en el versículo 20, está rogando. Dice, no ruego solamente por estos, está dirigiendo a unos que están ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se está refiriendo hacia el futuro. Y obviamente esta oración de él, si nosotros estamos creyendo, es el resultado de esa oración de Dios Hijo con Dios Padre. Por eso hemos creído, por esa oración de él. Y dice, para que todos sean uno. Habla de esa unidad entre ellos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está diciendo que esa unidad que ellos tienen está participativa a la humanidad. Dice, para que el mundo crea. Y el mundo refiriéndose, pues, digamos, a todos, pero en unidad a cada humano. Porque el mundo está representado por la humanidad. Y si el mundo va a creer, pues obviamente la humanidad es la participación. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que nos está dando la participación de la unidad.
¿Y cómo es esa unidad? Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí está dando una unidad y en esa unidad está dando la participación espiritual. Ahora, ¿cómo funciona esa unidad espiritual en lo físico? En el capítulo mismo 17, versículo 1, nos va a enseñar cómo funciona. 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muy bien. Dice, estas cosas habló Jesús. Ahí está el físico. Dice, y levantando los ojos al cielo. Es algo físico. Pero, ¿quién es el que está hablando? ¿Entre quiénes es el diálogo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El diálogo es entre Dios Hijo y Dios Padre, ¿correcto? Sí. En el versículo 5 nos corrobora que sí es un diálogo espiritual entre ellos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos está mandando antes del mundo, que el mundo fuese. Ese Dios Hijo está hablando con Dios Padre y está participando su vida, su habitar y su andar, Dios Hijo, con Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Sí, el que está hablando por esa boca física son las cuerdas vocales de Jesús, pero en el espíritu, ese Jesús está unido a ese templo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos ver esa comunión? Antes de que el Padre, que el Hijo comience a hablar con el Padre, Jesús levanta los ojos. ¿Y eso cómo sucede? Porque la historia verdadera es espiritual y los comandos espirituales pues pasan al Hijo de Dios, que es espíritu. Miremos cómo está Jesús espiritualmente ahí en ese templo espiritual. En Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está la anunciación a María de ese nacimiento físico de un bebé. Pero aquí le está revelando o le está dando las verdades de cómo va a ser eso que va a suceder en su vientre. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ahí está, el Espíritu Santo y el Altísimo es un título para el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Hay un ser que va a nacer y Dios no nace, pero hay un ser que dice que nacerá. O sea que son 9 meses que dura la gestación y el que va a nacer, ¿qué identificación tiene? Hijo de Dios. Y ese es Jesús. O sea que ese santo ser, santo porque no tiene pecado. Y nos está haciendo el paralelo con el primer Adán. Este es el segundo Adán, físico. El segundo Adán también es hecho por Dios. Porque el ser humano, el papá de Jesús no es José. El papá de Jesús es el Espíritu Santo. Y es espiritual. Por eso dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es espiritual. Sí, viene con un cuerpo. Digamos como reemplazo del primer Adán, sin pecado. Es decir, en la misma condición, aunque nace bajo la ley y en unas condiciones infrahumanas comparadas con las que Adán fue, la manera como fue creado y la manera como estaba desarrollando su vida, todo en una armonía perfecta. Este segundo Adán viene ya bajo el pecado, sin pecado, pero viene con la misión de Dios enseñarnos la capacidad que tenía el primer Adán para creer, porque este segundo espiritualmente fue el que se ofreció con la finalidad de solucionar el problema de la separación espiritual y del pecado para la humanidad. O sea que ese Hijo de Dios es un espíritu, que es Jesús, está unido a ese templo espiritual donde va a habitar y va a andar Dios Hijo, que es el Cristo, y ahí está Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Luego, cuando Jesús alza los ojos al cielo, pues ese comando lo recibe de Dios Hijo y espiritualmente lo pasa por esa unidad al Espíritu del Dios Hijo, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios mediante un alma perfecta, porque esa alma no viene con pecado, viene sin pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo y es el segundo Adán con la finalidad de rescatar lo que el primer Adán perdió. Luego aquí nos está mostrando lo que Dios hizo con Adán. Le dio un espíritu que es hijo de Dios, pero lo une a ese templo. ¿Y qué participación le da? Con esa unidad está oyendo esa palabra espiritualmente, porque el lenguaje es espiritual. El Espíritu Hijo de Dios es el que puede oír esa palabra y la puede entender. Pues vamos a ver cómo la entiende. Y puede decidir, porque el hecho de alzar los ojos es un comando espiritual de Dios Hijo, espiritualmente, que lo pasa al Hijo de Dios en comunión, y ese Hijo de Dios, que es el dueño del cuerpo físico, acciona para levantar en una comunión y no hay segundos. Eso es inmediato porque la vida real es espiritual. O sea que primero pasa a lo espiritual y luego a lo físico, pero no hay tiempo, porque esa comunión es de esa manera, y nos va a ayudar a entender allá cuando entrena a Adán al primero en cómo planta ese huerto, cómo le pone el nombre a los animales y luego cómo hace a Eva sacando una costilla de adentro. Entonces, la participación que le está dando a ese Adán primero es oír la palabra de Dios y decidir. Tiene la decisión. Y vamos a mirar allá en el capítulo 2 qué otra participación le da. Al hombre natural no oye esa palabra ni la entiende. Entonces, mediante esa configuración,
de dónde parten las órdenes y cómo parten las órdenes para poder decidir y para poder oír esa palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque allá ya nos describió el hombre natural. Ahora nos va a describir la parte espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ahora dice, en cambio, el espiritual. Tomando el versículo 14 dice, el hombre natural. Pero esa palabra, en cambio, nos está haciendo un paralelo con el natural, el hombre espiritual. Dice que ese hombre espiritual, ¿qué características tiene? Juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y quién puede cumplir esas características? Dios. Solo Dios, nadie más. O sea que el hombre espiritual es Dios, porque la historia es de Dios. Y el único que juzga y no puede ser juzgado es Dios. Y luego en el versículo 16 dice con preguntas, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es un diálogo entre ellos. Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está ese plural, nosotros, o sea, ellos tienen la mente de quién. Esto ya está escrito en el Nuevo Testamento, por eso se está hablando de Cristo. Pero Cristo es Dios Hijo. Y luego aquí nos está mostrando que en el primer Adán está habitando y andando el Padre. Y más adelante nos va a dar más verdades para afirmar esto. Es el Padre. En el segundo Adán está habitando Dios Hijo. Por eso dice que estos tres son uno. Dios Padre, Dios Hijo, y ¿quién habita en nosotros? Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. De esa manera está, digamos, correcto. De esa manera nos está como mostrándonos todo el panorama de su historia. Pero necesitábamos, es decir, pasar por esa historia primero con la finalidad de que Él colocara ese fundamento espiritual para poder entender esa edificación y esa sobreedificación de ellos, porque la humanidad hasta aquí nada. Sí, hay un hombre natural que ni arte ni parte, ni oye ni entiende. Solamente es como la salida hacia lo físico por medio de esa humanidad de lo que está pasando espiritualmente. Y esa es la participación. Y la participación es individual porque está creando un hombre. Y él personalmente va a pasar, Dios personalmente, en una enseñanza con uno solo, enseñándole a ese personalmente en una relación interactuada, quién es Dios con lo que dice y con lo que hace. Regresemos. Qué maravilla, ¿no, Jairo? Una maravilla. Como Dios ha hecho en esa perfección entre ellos y a esa caída perfecta, ese primer Adán perfecto y el segundo perfecto, para enseñarme a mí. Amén. Amén. Para enseñarme a mí quién es Él. Sí. Y está repitiendo la vida de ellos en ti y en mí. Lo mismo. Porque nos está contando desde el origen cuál fue su diseño original y qué pasó en ellos. Si fue que se cayó, se le dañó o fue tomado por sorpresa, y nos van a decir que no se ha dañado nada. Es una historia perfecta.
y ellos. No es que pone al ser humano, vaya a mirar, defiéndase. Él va adelante. Y con la participación de oír la palabra. Y vamos a ver ahorita que oye la palabra, ¿qué produce oír la palabra? Bueno, regresando a 2:7, que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre, recapitulando, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora dice Jehová Dios, está ese nombre compuesto. ¿Por qué razón? En el capítulo 1, versículo 31, sí, Dieguito, por favor, lo lees, 1:31 de Génesis para que nos ayude a dar verdades en cuanto a ese nombre compuesto, ¿qué significa? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahí nos está diciendo que en 6 días Dios hizo todas las cosas y la mirada de él dice que bueno en gran manera. Es decir, hay un calificativo ya de gran manera. El sexto día. Ahí está cerrado el ciclo del sexto día. Pero en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, nos va a dar otras verdades ahí para complementar lo que nos está enseñando. 1, 2 y 3. Sí, señor. Por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No, Y la- capítulo 2, capítulo 2, perdón. 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, cerrando el ciclo del día sexto, para complementar. Todo fue hecho en 6 días y el séptimo dice que está cerrado en 6 días. Y luego dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, ¿qué está diciendo y qué está haciendo? Está diciendo su acción, que dice que reposa. ¿En qué reposa Dios ahí en el versículo 2? En Jesucristo. No dice eso. En el día séptimo. En el 2, en el día séptimo. En el 2. Reposó en el día séptimo, no porque ya eso es interpretación y la interpretación es espiritual para ti. Por eso no podemos ventilar lo espiritual porque eso está cerrado adentro. Y eso es para cada uno. La letra es la que podemos escudriñar, preguntar, mirar en el diccionario, etcétera. Con eso sí podemos hacer plastilina, pero con lo espiritual es revelación. Por eso aquí, ¿por qué ese nombre compuesto? ¿Cómo es la entrada de él a ese cuerpo físico? Pues tiene que ayudarnos a entender cómo va a accionar de ahí todas las cosas. Y dice que reposa en el día séptimo. Sí, Dios reposa. ¿Dios necesita reposar como No, Dios? No. No. Pero Él nos enseña a la humanidad por lo que dice y por lo que hace. Y Él dice que reposó en el día séptimo. No necesita Él, pero es para ayudarnos a entender a la humanidad que el que necesita ese descanso es la humanidad, porque Él reposó en eso. Así como Dios hizo la luz, Él no necesita la luz. Dios hizo los frutos, no los necesita. Pero con lo que dice y hace en la participación en la humanidad, me está dando a mí entender como hijo de Dios que Él dice y hace porque es su método para enseñarme a mí por su palabra y por lo que Él hace, y la enseñanza es para mí. Y ahí lo está haciendo y reposa en el día séptimo. Pero en el versículo 3. Perdón, Jairito. Qué lindo, ¿no? Porque en el mismo versículo 2
Dice que reposó el día séptimo de toda la obra. Ah, importante. ¿Cuántas obras hizo? ¿Cuántos ángeles hizo? Muchos. Millones. Entonces, todos esos millones y millones de planetas lo encierra en una sola obra. Importante lo que dijiste. Es una sola obra. Él lo llama una sola obra. Ahora en el 3 vuelve a reposar. Pero ese reposo del 3, ¿en qué está el reposo de Dios? Está santificado, dice. Bueno, lo bendice y lo santifica el día, ¿sí? Bendice y santifica. O sea, bendice Dios, todo lo que dice Dios es bueno, es bien. Lo santifica, nos ha enseñado que el único santo es Él, o sea, está apartado Dios de todo. Y dice que reposa ¿en qué? En la creación, en la obra de la creación. La En la obra Obra creadora. Obra creadora, dice. Reposó en la obra creadora. Y en la otra versión, dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. de toda la obra. O sea que, ¿quién hizo esa obra? Él. Pero en la Reina Valera dice que reposó en él. Ese él está tildado, no se está refiriendo al día séptimo. Ese reposo es, él creó absolutamente todo y él entra en ese reposo. No hay que hacer absolutamente nada. Ya todo está hecho. Entonces, al entrar en su reposo, él descansa. Él, como no tiene nada más que hacer y hacer para ayudarnos a entender que el desarrollo de su vida espiritual, él mismo la va a desarrollar. ¿De qué manera? Entrando espiritualmente en su templo, en un cuerpo físico que se limita al tiempo, a la humanidad. O sea que esa humanidad es una provisión para él mismo. Sí, ese cuerpo tiene un dueño, que es el Hijo de Dios espiritual, pero él entra en ese reposo para, ya está todo hecho. Él lo que va a hacer es descansar en ese reposo y comenzar a desarrollar por medio de ese humano toda su obra creadora. Pero entra en limitación. ¿Cómo va a hacer eso? Pues nos va a ayudar a entender a medida que va desarrollando la historia, pero se mete en lo físico. Es decir, ¿qué tan perfecto le quedó eso? ¿Qué tan sabio es él que no, él descansa, entra espiritualmente dentro de su propia creación, en su propio tiempo que creó, para desarrollar la obra espiritual a través de una humanidad, en un proceso de tiempo, para enseñar quién es él? Como me llamó la atención y lo dice varias veces en el versículo 2 y 3, que en el 3, porque en él reposó, el mío dice, porque en él reposó de toda la creación, que no dice de todas la creación de él, o sea, es uno, hablando de uno singular, de toda la obra que había hecho en la creación. Una obra, es una obra. Exacto, Dios no va a estar Dios detrás de Adán haciendo y mirando cómo le soluciona el pecado. No va a estar detrás de mí diciendo dónde voy a dejar a que Jairo se acueste. Eso ya está hecho. Y lo va a pasar él. No es Adán que le dice, mire a ver cómo se defiende. Él mismo va a pasar eso, pero le va a participar su vida, toda su obra de decir y hacer a ese Hijo de Dios de la mano. Sí, Cristian. Que dice que reposó en él,
que se metió en la humanidad, Dios Padre, cuando terminó la obra y descansó en esa obra que había hecho. Y el templo, o sea, el alma no entiende a menos que le comunique Dios a esa alma, ¿no? Las cosas, porque si no, no entiende, por sí misma no entiende. Pero ¿en Exacto, qué por parte eso tiene reposa? que... ¿En Dime, el, dime. en el espíritu que le dio al hombre? No, reposa en él mismo, porque es decir, ese reposo es El en espíritu él. existe por él. Claro, cuando él muere cuando muere Adán espiritualmente, es que salió Dios de él. Lo que lo mantiene vivo es Dios. Sí, por eso cuando lleguemos ahí vamos a mirar qué fue lo que perdió Adán, porque específicamente la orden para quién fue. La orden fue para Dios, porque es que el diálogo es entre ellos, la historia es de ellos y el desarrollo de la historia es de ellos. No está mandando a Adán adelante, no. Y lo va a entrenar cómo es que va a entender a Dios y quién es el que tiene que señorear, quién es el que tiene que caminar, quién es el que tiene que hacer. Porque Adán ahí apenas está creado. Y tiene que Dios enseñarle. Entonces, cuando él habla, ¿qué pasa con el Hijo de Dios que está unido a ese espíritu? Oye esa palabra que es espiritual. Y eso produce creer. Y ese creer, ¿qué necesita para que esa fe tenga vida? Una obra. Exactamente. La obra es espiritual, pero como es participativa la humanidad, tiene que estar al frente algo físico para que la humanidad compruebe. Pero la humanidad no tiene ninguna participación de piense si es así. No, absoluto. Sale directamente por lo espiritual y lo físico es como el traductor de lo espiritual para lo físico, a través de esa alma, que el espíritu pasa al alma y del alma pasa a lo físico. Pero eso no hay fracción de segundos, eso es inmediato. Y vamos a mirar eso enseguida. ¿Qué horas son? Temprano. Han pasado como 5 minutos nada más. Sí, nada más, recién empezamos. Recién estábamos hablando de la pandemia. Sí. Bueno, en el versículo 1:26, cuando Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y la primera orden que da es señoree. Y ya él escucha eso. Él está escuchando porque está unido en el espíritu, porque la historia verdadera es espiritual. Cuando dice señoree, ¿en qué tiene que señorear? Lee, Dieguito. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, específicamente en 5 cosas. Los peces, los animales, la tierra, bueno, etc. Y todo animal que se arrastra. Son 5. Y señorear. ¿Qué significa señorear? Entonces, pues lo crea el 6º día. Ese Hijo de Dios ahí, pues lo físico que ve es esa creación. Pero ¿por dónde tiene que comenzar Dios a enseñarle? Pues tiene ¿qué fue lo primero que nos enseñó a nosotros? ¿De dónde salió Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y tiene que contarle los atributos de Dios. O sea, Dios siempre ha existido, Dios es eterno. ¿Cómo le enseñó Dios la eternidad a nosotros? ¿Cómo nos enseñó que Dios es eterno? Por su palabra. O sea, y la palabra oída, ¿qué produce? Fe. Exacto. Cada atributo es por su palabra. Todos los atributos es solamente por su palabra. Y nos llevó a nosotros por lo diferente, la palabra escrita que le tenemos hoy. Pero ya no hay palabra escrita. Su lenguaje es espiritual. Es ahí adentro. Que Él es eterno, que Él es único, que es autosuficiente, que
que es un ser que es espiritual, que está en todas partes, que lo sabe todo. Y luego entonces, cuando ya le tiene a ese Hijo de Dios con todos esos atributos, para que, ¿qué tiene que pasar ahí para que ese Hijo de Dios comprenda? Tiene que ver una obra, y esa obra espiritualmente, por lo físico, pues le muestra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es la primera creación. O sea, cuando él tiene todos los atributos de Dios y eso le produce creer por lo que está viendo, ¿quién es ese creador? ¿Quién es que hizo eso? Entonces, ¿cuál es la revelación? ¿Qué revelación recibe ahí? Inmediatamente, tan pronto le enseña el primer versículo, el segundo. Bueno, allá no hay pecado, eso entra directo. ¿Qué revelación? Él es el Señor. El creador, Eso, el dueño. que él es el Señor, que Él es Dios. Esa es la revelación. Él es Dios, inmediatamente. Y luego con el día 2, el día 3, le cuenta, como nos contó a nosotros individualmente, toda su creación, hasta el día 6, porque lo crea el día 6. Los ángeles el primer día, y los ángeles sí son los testigos presenciales de toda su creación, pero al hombre el día 6. Entonces, cuando le dice y señoree, ¿y qué significa señorear? Porque allá en Génesis capítulo 1 escuchó esta palabra. En el versículo 14 al versículo 19. 1, 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahí es la primera vez que se usa la palabra señorear. ¿Y quién es el que está señoreando ahí? El sol y la luna. Pero la palabra raíz de señorear es señor. Entonces, el sol que refleja de ese señor. La luna que refleja, que señorea, porque está señoreando. O sea, el sol da la luz y nada escapa a su luz. El sol, siendo un astro que no tiene voluntad, a través de esa ley, está señoreando toda la tierra. O sea, la soberanía de Dios física. Y la luna también señorea, pero sobre la noche. Entonces, para poder entender ese señorío, ¿cómo le enseña a ese hombre quién tiene que señorear? Si Dios o el hombre o entre juntos. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Literalmente dice que Jehová Dios plantó un huerto. Ahora, la palabra plantar en nuestra mente humana, ¿qué entiende? ¿Qué es plantar? Preparar la tierra, poner la semilla, Muy bien, darle sembrar. agua. Hay un trabajo, exactamente, es un trabajo. Pero dice que Dios fue el que plantó eso. ¿Cómo un ser espiritual va a plantar eso?
pero ese huerto ya estaba hecho en los 6 primeros días. Aunque estamos en el 6º día, de todas maneras ya entró Dios en su reposo y está dentro de ese humano, en su templo. Y él diciendo y haciendo, y le comunica al Espíritu del Hijo de Dios. ¿Y qué resulta afuera? La parte física. Dios eso ya lo hizo en los 6 días, pero aquí lo está desarrollando espiritualmente porque es la vida de ellos y lo está comunicando, oyendo a ese Hijo de Dios espiritual, y el espiritual Hijo de Dios le pasa al alma los comandos porque son comandos de Dios directos, porque no hay oposición, no hay nada en contra, o sea que está fluyendo es Dios a través de esa humanidad y está plantando el huerto en una unidad, en una comunión entre lo espiritual y lo físico, y Dios está desarrollando esa obra que ya había hecho. Ahí que le está enseñando a señorear la tierra. ¿Quién es el que señorea la tierra? Dios, porque Él fue el que espiritualmente lo diseñó y lo hizo. Pero físicamente está saliendo a través del humano y el humano solamente está oyendo y por la comunión que tiene está su voluntad espiritual, porque el espíritu es un ser espiritual, con inteligencia espiritual, voluntad espiritual y emociones espirituales, el Hijo de Dios. Pero al hombre natural también le puso inteligencia, voluntad y emociones. Entonces vemos cómo pasa de ese Espíritu de Dios que está en su propio templo, habitando y andando, donde está comenzando a desarrollar su obra creadora, y a través de ese Espíritu Hijo de Dios, en una comunión perfecta, mediante lo que dice y hace, aparece físicamente sembrado eso. Y esa es la primera vez que lo hace, porque lo va a seguir haciendo, porque esos principios son repetitivos. Luego, entonces, el hombre, ¿cómo está aprendiendo el hombre? ¿O qué? ¿Cómo le enseña Dios al hombre? Por lo que dice y por lo que hace. Porque el hombre es el Hijo de Dios, que es el que está entendiendo a Dios, porque no es físicamente, lo físico no percibe la voz de Dios, ni entiende. Lo físico, que no hay pecado, no hay ningún pensamiento contrario, pues está saliendo Dios hecho hombre ahí con las cosas que aparecen ahí formadas. Y así comienza a enseñar, a decirle que Él es el Señor, el que señorea es Dios, a través del Hijo de Dios en una fusión, con la finalidad de participar a la humanidad. ¿Quién es ese Dios? Primer acto. Vamos a dejar ahí. Compartamos. Preguntas. Yo empiezo, quiero empezar. Qué maravilloso. Es algo, qué lindo. O sea, en Jeremías 9, 24 y 25, cuando dice que qué es lo que quiere Dios con el ser humano. Mira todo ese tesoro de información, de conocimiento de Dios, que dice que si alguien va a gloriarse, que se gloríe en esto, que yo soy el Señor. O sea, que me entienda, me conozca, entender y conocer que yo soy el Señor. Solamente con ahí pauso. Y toda esa riqueza que Dios nos enseñó de el Señor, señorial. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo enseñó Dios a ese primer hombre como señorial? Eso es algo impresionante. Eso es uno. El número 2 fue el reposo. Cuando Dios reposa, me llevó el Señor al Hebreo 5:4, perdón, que dice el versículo
Sí, del 1 al 5, Robert, Ok. por favor. Temamos pues, no sea que permaneciendo, esa palabra tan maravillosa ahora, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras y en el séptimo día. ¿Qué cosa, no? Porque yo quiero entrar en ese reposo, y en ese reposo que Dios me está enseñando es creerle a Él y creer que esa obra es entre ellos, ya terminó, ya se acabó, ya nos enseñó, nos está enseñando, ya fue, de lo que ya es, ya fue. Y me encantó la hermanita que está ahí, que la estoy mirando ahora, que no me acuerdo, siempre me olvida con Génesis o Mario. ¿Cuál es? Génesis, me impactaste la otra, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, cuando dijiste que esa obra de Dios entre ellos fue tan perfecto que lo único que puedo ofrecer yo es mi yo, y eso no sirve, eso va en contra de él. Eso me impactó de una forma tan maravillosa, me edificó tanto. Y entrando en ese reposo, es un reposo de él, es un descanso de él, y me hace participar en ese descanso. Solamente disfrutar de él, disfrutar de lo que él hizo, disfrutar de lo que está haciendo, pero ya está hecho. Pero me está enseñando como en un de esos presentes, pero entendiendo que ya pasó. Sí. Y qué descanso tan bonito. Es un descanso que no, como dice la palabra, es una paz que se sobreentiende. No lo puedo entender, no lo puedo explicar, pero hay una Robert, paz maravillosa. Robert, sí. Lee el versículo 10 de ahí mismo del 4, porque tú dijiste algo que creo que va a complementar lo que tú dijiste. 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así mismo es. Así mismo. Qué lindo. Muy así bien. Mismo. Sí. Bueno, gracias a Dios. Gracias, hermano. No, con mucho gusto. Gracias al Señor. Wow. Parece que la ley lo hicieron caer todo de rodillas. No, yo estaba esperando a Cristian, que siempre habla después de vos, pero... Me tomé 3 margaritas y estoy escuchando atentamente, pero no puedo. No, pero qué belleza, qué maravilloso, qué cosa impresionante. Ver que esa humanidad, o sea, el alma no... Es todo... Dios le tiene que comunicar, si no, no puede entender. Y así es nosotros. Y ese espíritu le comunica a nuestro espíritu. Y el templo de Dios es... Ahora, lo que no entendí, el templo de Dios. El templo de Dios... ¿Cuál es? ¿El espíritu del hombre perfecto que Dios hizo? No, no. Es digamos allá
Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, nos explicó en qué sentido, porque dice, vosotros sois un plural, el templo singular del Dios viviente singular. ¿Cómo podemos entender esa pluralidad y esa singularidad? En Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Él es el Ahí está la pluralidad y la singularidad. ¿En qué sentido ellos tres son uno? El Padre es Dios, el Verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, es un solo Dios. Cualquiera de ellos es un solo Dios. Por eso Dios es uno. Ahora, ¿en qué otro sentido ellos tres son uno? El Padre es un ser espiritual. El Verbo es otro ser espiritual. Y el Espíritu Santo también es otro ser espiritual. No son tres seres espirituales, es un solo espíritu y esa es su habitación, ese es el templo. Un solo espíritu. Habitan en un solo espíritu y el que va a habitar y andar es un solo Dios. Pero nos va a enseñar por lo que dice esa pluralidad de allá. Hagamos. Ya a nosotros nos reveló que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero necesitamos por eso pasar esa primera parte de saber quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Porque ese es el fundamento para poder entender esto otro. Ya Dios me mostró, qué bárbaro, ¿no? Es una... Bueno, gracias a Dios. Chévere, Cristian. Toda la semana Bueno. loco, pero bueno, sí. A mí lo que me reveló hoy es Dios, que cuando leímos, no sé cuántas veces volvimos a Génesis y todas las veces que volvemos me enseña algo nuevo, porque es ahí que nos quiere Dios que estemos, en Génesis, que no nos vayamos, toda la historia se repite lo que sucedió acá en Génesis. Y lo que me reveló hoy Dios, cuando leí por primera vez Dios, el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén, bueno, yo me imaginaba a Dios mismo obrando. Y esa era la película que me había hecho. Porque para plantar hay que preparar la tierra, regarla, todo lo que es sembrar. Y bueno, y hoy me reveló Dios que sí, Él lo hizo, porque la obra es de Él, y la hizo a través de Adán. En esa comunión perfecta que tenía Adán antes de que pecara, la alineación que tenía toda su alma con Dios mismo habitando ahí, con su espíritu, el templo de Dios, no había interrupción alguna. Ninguno de sus sentidos estaban interponiéndose en lo que Dios le decía que hiciera. Iba y lo hacía. Dios, ¿no? Le decía, bueno, a ver, hace un surco, y él lo hacía. Dios le decía, bueno, ahora ponemos una semillita, cerrá, tapá, regá, y ahí vio crecer, ¿sí? Todo. Después seguí leyendo yo, y que Dios, el Señor hizo que creciera todas las clases de los árboles hermosos. Él vio crecer, Adán veía crecer, junto con Dios mismo. Por eso se le atribuye, Dios dice, Dios el Señor plantó el jardín, un jardín en el oriente. Es Él haciendo la obra. Y lo más lindo era que Adán estaba en esa participación, donde era la comunión era perfecta, y no todos sus sentidos puestos a la obra del Señor. Qué hermoso, ¿no? Eso es lo que me reveló, Hermoso, quedé hermoso. realmente impactado. Esa comunión Sí. que obviamente si estamos alineados con Dios, se va a hacer. Y Ajá, está hecho así es. ya. Así que esa es la paz y la tranquilidad que me da. Qué lindo, Gustavo. Wow. Dieguito.
Pues, o sea, pues me pareció impresionante porque yo pensaba que cuando Adán y Eva pecaron, ahí en 3:6, pues ya, sí, claro, ellos quedaron separados y ahora ellos ya no podían entender a Dios, ya no, sí, pero ahora el Señor desbarata todo eso nuevamente, porque lo que hace Dios es desbaratar a cada rato lo que uno sabe. Muy Y, y bonito. ahora, y ahora ver que, o sea, desde el inicio, o sea, desde el principio, la mente natural no fue hecha para poder entender lo espiritual. Y Él mismo viene a habitar en cada uno de nosotros para poder enseñarnos eso. O sea, me parece tremendo porque qué necesidad tiene Dios de hacer eso y aún así viene a habitar en mí, que pues, Wow, wow. ¿qué hay? ¿Qué hay en este cuerpo y decide hacerlo? O sea, te No, deja una verdad sin palabras, creo que es lo único que podría decir. muy bonito, Dieguito. Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy y me impresionaba mucho cuando veíamos San Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y cómo puede ser Dios perfecto en unidad sin que yo lo clasifique? Porque es un solo Dios, un solo espíritu. Y entonces, ¿cómo podría ser Dios perfecto en unidad? Solamente en ese templo de Él mismo. Porque me impresionaba ver cómo Él me muestra en la historia que Él solamente necesita de Él. Él es un Dios autosuficiente, no necesita nada mío. Y aún así me crea para enseñarme que Él se provee a sí mismo. ¿Y cómo se provee a sí mismo? Con Él. Y es algo loco, porque no se entiende, es algo que solamente espiritualmente Él lo puede transmitir. Y me impresionaba cuando veíamos también en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ver la participación que Él da, como no una participación porque quiero que me dé participación, no una participación porque me toca participación, no. Ver una participación porque Él es tan, tan, tan misericordioso con Él, que pone al ser humano a oír y a ver. Y ese ver y ese oír, ese plantar y esa creación, todo lo que refleja y todo lo que direcciona hacia Dios. O sea, que de Él las cosas no salen. Y las cosas que a veces me salen mal o que no me salen realmente van es directamente hacia Dios. O sea, es que es tan tremendo conocerlo porque todo cambia. Y lo último que me enseñó fue el reposo. Cómo Él reposó en Él. Y ese reposar en Él es tan impresionante porque siempre que había estudiado yo decía, bueno, ¿cómo puedo reposar en Dios? Si Él cuando termina la creación dice, y Dios reposó en Él. Y hoy me enseñaba que la única manera de reposar en Él es Él en unidad. Si Él no está en unidad, no hay reposo. Wow. Hermoso. Uf, sí, esa es la palabra. Uf. A mí Dios me enseñó y me pareció muy hermoso ver ese hombre natural. Sí. Y me enseña ese hombre natural porque en la clase me dibuja ese hombre natural con una mente natural, con una inteligencia natural y con una voluntad natural. Y cómo ese hombre natural con esa mente, esa inteligencia, esa voluntad, no percibe las cosas de Dios. Porque la humanidad, esa alma no las percibe y me iba, ¿por qué Dios hizo esa mente? ¿Por qué hizo una inteligencia y por qué hizo una voluntad? Y en su diseño original, esa mente es conocimiento, es para conocerlo, esa inteligencia para conocerlo, esa voluntad para decidir
pero ¿qué decide? El diseño original es decidir por él. Y esas emociones también las crea para él, para solo amarlo a él. Pero ¿cómo deja ese diseño de ese hombre natural para mostrarme quién es Dios? Porque yo veía a ese hombre natural y a veces me hacía esa pregunta, ¿para qué Dios hizo eso natural que va en contra de él? Y eso como que no cuadricula en la mente porque hizo algo natural, ¿para que vaya en contra? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero en esta clase me enseña esa perfección de ese hombre natural, porque si no deja esa mente natural, esa inteligencia, esa voluntad natural y esa emoción natural, no conocemos quién es Dios. Entonces, me lleva a Juan 17, 20, 23 para ver cómo es ese hombre espiritual. Porque ese diseño de ese hombre espiritual está cuando habló Jesús y levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique en ti. Y me enseña cómo ese hombre espiritual vive y Jesús natural y ese Dios Hijo que está en él, alineados. Entonces me hacía esa pregunta, bueno, pero ¿cómo me alineo yo? Y ahí de una vez me dice, es que usted no se puede alinear. De una vez la respuesta de Dios ahí, ¿cómo se alinea? Yo estaba preguntándole cómo me alineo. Y él me dice, usted no se puede alinear. Porque esa alineación y esa comunión es entre ellos. Pero participa. Y ese es un regalo de Dios. Qué bonito. Es demasiado hermoso que nos participe ese conocimiento. Y nos participa el oír. Y nos participa el creer. Y nos participa el andar. Y nos participa el habitar. Entonces es demasiado. Pero es entre ellos. Y eso es lo más hermoso. ¿Puedo decir algo con respecto a lo que dijo la hermana? Qué maravilloso fue esto. ¿Cómo puedo yo alinearme? No, por eso ahí cuando leímos reposo de mis obras también y descanso en la de él, porque no me puedo alinear, porque esa alineación eran entre ellos y ahí participo, ahí donde entro en ese reposo, descansando en eso. Muy lindo. Como Dios cambia las cosas, ¿no? Qué linda palabra fue eso. Ahí habló el Señor. No sé, Como Dios cambia las cosas, ahora no se puede ser. ahora digo yo, pero siempre pensé que en la alineación, o sea, la parte humana, yo tengo que poner una parte humana, me deja excluido. Es que siempre fue así. La obra es de ellos y yo lo único que tengo que hacer es dejar que ellos hagan su obra. Y obviamente conociendo, escuchando la palabra, escuchando esa obra que ellos están haciendo en mí, yo me veo glorificado. Pero no tengo que hacer nada yo. No. Muy bien, muy bien. No. Amén. ¡Pum, pum, pum! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Qué bárbaro. A mí, pues realmente deja sin palabras. Me impresiona mucho cuando leíamos Juan 17 porque realmente Dios me enseñaba realmente que todo es en ellos. El vivir, el andar, la participación, el templo, todo es entre ellos. ¿Y desde cuándo está eso? ¿Desde cuándo también está ese diálogo? Y cuando leímos el 5, desde antes. Eso realmente, pues, como dice Gustavo, ¡pum! Realmente deja sin palabras y sin pensar, porque si esto es para pensar, es para volverse loco, y así piense, no entiendo, porque esto no es humano, esto es para el que es espiritual, y el que es espiritual es Él, y Él es el que entiende esto.
Es verdad, es verdad. Es Yo me verdad. volví loco toda la semana, en el trabajo todo el tiempo haciendo dientes y escuchando la voz de Dios ahí. Y llegaba a casa y discutíamos todo, pero no, nada. Sí. A mí Dios me enseñó y me impresionaba ese reposo porque el reposo es Él. Y pues realmente mi humanidad no puede reposar en Él porque es lo espiritual. El espiritual sí puede reposar en Él. Tomen, que querían más. Más todavía. No, se me van a alisar todos los rulos así. Basta. Qué va. Yo me imagino que el día que se vaya la luz afuera, ahí va a quedar esa luz brillando en ese hogar. Amén. Sí. Bueno. ¿Y el marido de la señora? Él estaba aquí recibiendo la llamada. Ahí viene. Ahí viene. El marido de la señora viene. Ahí viene. Recibió una Es el llamada. marido, tu sobrino, ¿no? A mí me enseña algo y me deja realmente callado sobre toda esa parte de la participación, realmente quieto, callado, ese reposo. En la parte humana, pues yo pienso que el reposo es como que uno termina de hacer ejercicio y descansa un poquito y eso es lo que viene en lo humano, pero tan equivocado he estado que hago es callar solamente y ver que esa es su obra y que realmente para mí personalmente no alcanzo a entender y no puedo entender ese Dios tan grande. En mi cabeza no alcanza realmente a ver eso de que es una participación, que es entre ellos, que pues sí, lo trato de tabular, pero es que eso es demasiado grande y porque a Él se le place y porque Él quiere realmente regalarnos eso a todos nosotros, a todos los que estamos escuchando su palabra. Eso me lleva mucho a la reflexión, de verdad que sí. Qué hermoso. Mis amados, Gustavo, un abrazo. a Señor los familias. guarde. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Qué Sí. hermoso. Voy a contar las horas. Chao. Chao. Chao, chao. Cuiden el Chao, profeta, chao. cuiden el profeta, mímalo. Muy cuidado estoy. Estoy muy gordo ya. Está bien, está bien. Chao. Chao. Está muerto, tío.